Muy buenos días, hermanos. Aquí empezando la semana, la primera semana del mes de agosto. Estamos día 3 del mes de agosto. Generalmente hay que decir que nos encanta, nos gusta, nos complace, nos reconforta recibir noticias buenas. ¿A quién no? Que te digan que todo va a salir bien, todo va a salir espectacular. Sabes que al margen de lo que hayas hecho bien o hayas hecho mal, todo va a salir bien porque la vida es buena, la vida es bella. Entonces, eso es, digamos, alegra al colectivo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿será cierto lo que me están diciendo? Porque si es cierto, enhorabuena, pero y si no es cierto, pues, ¿qué gano yo estar creyendo cosas que simplemente jamás van a suceder, ¿no? Sí, entonces, más o menos por ahí viene nuestra reflexión de hoy día, ¿no? Que recibimos muchísimas influencias de, bueno, pues en el caso de medios de comunicación, de redes, de personas, que nos dicen un conjunto de cosas y nos inducen a un conjunto de cosas, o programas, o películas, o series, que decir, mucha información que llega hacia nosotros, que nos hace creer una cosa u otra cosa y que va a formar parte de la manera como nosotros enfrentamos la vida, el mundo, el día a día. Entonces, vamos a ver lo que nos dice hoy la palabra y vamos a la lectura. Hoy, de la primera lectura de que nos ofrece la liturgia, porque el Evangelio es igual que el de ayer. Siempre se puede sacar muchísimo más análisis de todas las reflexiones, pero creo que mejor vamos a ver la primera lectura, que es muy interesante además. Es la lectura del profeta Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, me dijo Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompe el yugo del rey de Babilonia. Respondió Jeremías profeta al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. Dijo Jeremías profeta: Amén. Así lo haga el Señor. Cumple el Señor tu palabra, que tú has profetizado, devolviendo a este lugar el ajuar del templo y todos los desterrados de Babilonia. Pero escucha esta palabra, que yo pronuncio en presencia tuya y de todo el pueblo. Los profetas que vinieron antes de mí y antes de ti, desde tiempos antiguos profetizaron guerras, calamidades y pestes a países numerosos y a reyes poderosos. El profeta que profetizaba prosperidad, solo al cumplirse su palabra, era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor. Entonces Ananías agarró el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y lo rompió. Y dijo Ananías en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías, así dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor: mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás.
porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, un poco Jeremías, ¿no? Estamos hablando más o menos de 700 años antes de Cristo. Estamos en el final del reinado de Israel, porque ha venido Nabucodonosor y compañía con un ejército superpoderoso y los ha dominado, esclavizado. Entonces ellos viven pues el yugo de esta opresión de este otro país foráneo que los ha esclavizado. Debe ser terrible. Entonces este profeta Ananías se presenta y dice pues, les va a ir excelente, les va a ir precioso, ¿no? Entonces, por supuesto, esto a los oídos de los que estaban allí les suena pues a muy bueno, ¿no? Y bueno, vemos que Jeremías le dice, bueno, ojalá que sea cierto lo que dices, quiera Dios que sea cierto lo que dices, ¿no? Porque sería excelente. Pero el Señor le dice, no, yo no he hablado con él. Él está diciendo eso por su cuenta, porque vivía de eso, porque era empleado de la corte de ese tiempo, era su negocio era decir el futuro. Él ganaba dinero por decir el futuro, entonces tenía que decir cosas buenas, porque si decía cosas malas, no era buen negocio. Y la verdad, pues, no tiene que ver nada con que yo viva de eso. O sea, nadie debería vivir adivinando el futuro, si es que tuviera tal poder, de tal don, tal carisma. Entonces, efectivamente, a Ananías le cuesta la vida esto. Y efectivamente también a Jeremías le costará prisiones, le costará torturas, le costará muchísimo decir la verdad también. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los profetas. O sea, ¿qué significa esto de profeta? ¿Qué tiene que ver esto de profeta conmigo? O sea, me están contando la historia de, no sé, pues una película, y ¿qué tiene que ver esto en mi vida? Sí, bueno, más o menos algo tiene que ver, que las noticias tienen que ser en todo caso ciertas, verdaderas, ¿no? Y que es malo dar una noticia falsa. Bueno, hay muchísimo más que eso, la palabra nos está revelando esta mañana. Para empezar, ¿qué son los profetas? En la antigüedad, pues, habían una serie de personas que se dedicaban a la adivinación, ¿no? Generalmente estaban trabajando en las cortes, ¿no? Al lado de los reyes y los grandes generales, que les preguntaban cómo va a ir en la guerra, cómo va a ir aquí, cómo va a ir allá. Y el profeta, de diversas culturas, de diversos momentos en la historia, en la antigüedad, bueno, se dedicaba a eso, a adivinar, ¿no? Se supone que esta información le venía pues de la divinidad, ¿no? Pero lo extraño, bueno, no debe extrañar, ¿no? De que mucha gente pues mentía y decía simplemente esto es lo que me ha dicho la divinidad, cuando efectivamente no se lo había dicho nadie, era producto de su imaginación. El profeta, el verdadero profeta, recibe pues un carisma, un don del único Dios verdadero. Efectivamente, o sea, podemos por ejemplo leer en la carta a los Romanos capítulo 12, donde se ve todos los carismas que el Señor reparte. Uno de ellos, por ejemplo, es el don de la profecía. Efectivamente, muchas personas podrán tener esa capacidad, pero cuando Dios se la da, y cuando Dios se la da, hay una característica. Nadie quiere ser profeta. Los verdaderos profetas no han querido ser profetas. Tenemos el caso de Amós, que era un campesino que decía, pero Señor, yo soy un campesino, ¿yo qué hago acá? Anda, y ahí sí di esto. Jeremías quería casarse, estaba enamorado de una chica. No, tienes que ser célibe, hombre. Oseas, cásate con una prostituta, para que sepas, cuando tengas tus hijos de la prostitución, que no sabes quién ha sido el padre, sientas en carne propia, en carne viva, lo que siento yo cuando el pueblo me traiciona. Es decir, el profeta tenía encargos, Isaías, encargos muy fuertes. Entonces no es que, ay, qué lindo que soy profeta, ¿no? O sea, en el profeta siempre hay un conflicto, hay una lucha interna. Hay una lucha interna que después se consolida. Obviamente el Señor
ilumina las mentes, enciende los corazones, ¿no? Y el profeta pues entiende su misión, aunque le cueste la vida. Pero efectivamente el camino del profeta pues es un camino delineado por el mismo Dios. Ya no es que a mí se me ocurre y yo empiezo ahí a adivinar o empiezo a hacer espiritismo. Por favor, ahora ¿cuántos hay, no? Y mejor no digo nombres, ¿no? Porque no se trata de eso, pero cuánta gente sale en la televisión y en los medios, pues, no sé, pues ahora que se reanude el fútbol, las eliminatorias, no, si clasifica o no clasifica Perú, al comienzo de año viene el brujito tal, la brujito tal, no, gente que hace espiritismo, que hace pactos, que la verdad que hace cosas diabólicas, se pone pues a adivinar el futuro, y la gente estamos siempre interesados en saber si Perú clasifica o no clasifica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sabe Dios cómo va esto, cómo va la economía, cómo va la salud, si muere o no muere el presidente, quién va a ser el nuevo presidente, los pitonizos van a salir siempre. Pero de eso no se trata, y eso es lo que estamos hablando hoy día. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento, es decir, en todas las épocas, el profeta no solamente predice el porvenir. Y acá San Pablo marca en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, marca una gran diferencia del verdadero profeta. No solamente, dice San Pablo, el profeta es quien te dice el futuro, ¿no? Es aún más, muchísimo más. El profeta, las palabras que profiere el profeta, dice, son para la edificación, para la exhortación, para el consuelo. O sea, el profeta edifica, exhorta y consuela. No solamente es, va a pasar esto, ojo, ¿no? Hasta el fin de los tiempos, definitivamente desde el inicio de los tiempos y hasta el fin de los tiempos, habrá profetas, pero ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo reconoces una persona si es verdaderamente un profeta? Hay una característica que es inevitable, la coherencia de vida. Cuando el don viene de Dios, cuando viene del Espíritu Santo, una persona es coherente. Una persona, ¿qué es coherencia? Que hay un equilibrio en lo que yo digo, en lo que yo proyecto, en mi vida privada. Mi vida personal tiene que reflejar que yo verdaderamente tengo un contacto con lo divino, con lo sobrenatural, que realmente tengo este don. No puede ser que yo haga un negocio de todo esto. Entonces, podemos ver que todos los santos en la historia han tenido de una u otra forma este rasgo, este carisma profético. Los santos. Es santa una persona que me está diciendo que mi signo zodiacal y entonces mañana consigo empleo, y el otro que dice, no, he consultado con mis espíritus, yo hablo con las almas, y ¿sabes qué? Perú no pasa de la primera rueda, ¿no? del mundial. Ojo con el mercachifle o con la persona que tiene pactos con entidades que no son Dios, no son, sino todo lo contrario. Es muy peligroso. Entonces, los santos, pues, nos marcan una ruta muy clara de por dónde viene el profetismo, ¿no? Hoy, pues, estamos invadidos por muchísimos medios y maneras que nos quieren decir algo sobre el futuro. Hasta personas que se creen con la suficiente inteligencia para, digamos, sí, pues amalgamar una serie de datos y proyectar. Eso está bien, es sano, ¿no? La planificación estratégica en el mundo empresarial, es decir, y en el mundo político, sí, claro, o sea, inteligentemente uno mezcla las variables, las analiza y las proyecta. Eso es un trabajo profesional. Pero ya un trabajo de adivino ya tiene otras cosas. Pues estamos invadidos de mucha información, ¿no? Lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno está en contacto, lo que uno lee, nos lleva a dos posiciones que son bien peligrosas, ¿no? O asumo la primera posición, ¿qué significa? ¿Sabes qué? Respeto a mi vida,
respecto a mi vida, asume, sabes que yo soy así y la verdad es imposible cambiar. Yo soy como soy, me tienen que aceptar, entonces no tengo nada que cambiar, y bueno, pues ya, o sea, las cosas son como son y me lleva a un pesimismo. Y por el otro lado, el número 2 sería el optimista. ¿Sabes qué? Todo va de maravillas. Soy espectacular. ¿Sabes qué? Una autoestima inflada y artificial tremenda. Yo hago lo que me da la gana, voy por mis carriles. Es cierto, o sea, no cometo delitos que me ganen pues una prisión o un juicio, que es que yo... No. Simplemente hago lo que yo me place, ¿no? Digamos, digo lo que quiero, hago lo que quiero, ofendo, tengo relaciones como me dé la gana, con quien me da la gana, cuando me da la gana, es decir, voy pues por mi cuenta y no pasa nada, porque si existiera un Dios, este Dios pues es bueno y obviamente me va a salvar, porque efectivamente es buenito, pues, ¿no? El flaco es bueno y me conoce y no pasa nada. Además que yo soy devoto de tal virgencita o soy devoto de tal, entonces no pasa nada, ¿no? Yo hago lo que me da la gana y todo sale bien. Hoy sabemos nosotros que por el bautismo, todos tenemos el don de profetas y tenemos que ejercer nuestro rol de profetas. ¿Cómo es esto que yo soy un profeta? Pues tengo yo, como bautizado, la misión de orar. En la oración yo voy a lograr una relación tan íntima con el Señor, en una oración sincera, en una oración llena de amor, agradecido. Yo voy a tener tal relación con el Señor que yo voy a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Con mis actos de abnegación, yo voy a tener también esta vida en Cristo que me permita saber por dónde puedo ir, qué es lo que se viene para mí y qué es lo que el Señor quiere para mi vida, cuál es el plan de Dios para conmigo. Ese rol de profeta bien ejercido de cada bautizado es fundamental para tener acceso a la felicidad que todos queremos para nosotros y para las personas que amamos y para el mundo entero por quien oramos diariamente. Es ese camino profético a que el Señor nos invita, no a un camino profético mentiroso, interesado o querer saber por curiosidad, por un bichito de conocer el futuro. Eso no es bueno. Es más bien muy bueno confiarse en las manos del Señor. El poder del Señor siempre se va a manifestar y nosotros nos vamos a dar cuenta que ese carisma profético se nos va a dar y para la gloria del Señor. Eso definitivamente es así. Es una realidad. Entonces, bueno, hoy hemos tenido esta reflexión sobre el profetismo. Imagínense, si nos ponemos a hablar históricamente los profetas, podríamos hacer un resumen de el perfil de cada profeta, por lo menos de los principales profetas que han habido en la historia de la salvación, del profetismo hoy en la historia. El profetismo y el ser profeta es un punto muy importante de nuestra realidad como creyentes, como cristianos, como católicos. Pero yo creo que algo muy interesante nos dice la palabra hoy. La primera lectura nos está diciendo que ojo con los falsos profetas y lo importante que es conocer lo que es una verdadera profecía y la responsabilidad que nos toca a cada uno de los bautizados de ser un buen profeta. Y para eso hay que relacionarnos bien con Dios. ¿Cómo nos relacionamos bien con Dios? Por la oración, por el sacrificio, por una vida en Cristo. Entonces, vamos a nuestro momento de oración. Nos ponemos en presencia de Dios para rezarle la oración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, tú has dicho que eres nuestro amigo, porque nos has revelado los secretos de tu Padre. Señor de los milagros, tenemos hambre y sed.
hambre en nuestros cuerpos que sufren, pero sobre todo sed infinita de amor en nuestra alma insaciable. Gracias, Señor de los milagros, porque nadie más que tú puede apagar nuestra sed, y por eso cuando todo nos falla, terminamos acudiendo a ti. Ojalá un día comprendamos que si nos acercamos antes a ti, nuestra felicidad será mayor y definitiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, hermanos, empecemos muy bien la semana, que tengamos un lunes muy bonito, muy hermoso, y que Dios quiera nos volvamos a reunir mañana, aquí mismo, para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.